Buenos días, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a otro mensaje de la palabra de Dios a través de la iglesia hispana del área de Kentucky. Tengo un estudio interesante acerca de la palabra de Dios y requiere el uso intensivo, vamos a decir en alguna manera, de la Biblia. Así que me van a ver leyendo, me van a ver buscando. Y yo pido disculpas por eso, pero es la forma en que uno hace un estudio. Me parece que es muy importante que aprendamos cuál es la ruta que el Señor planeó para su palabra. La Biblia dice que Él envía su palabra y la palabra no vuelve a Él vacía, sino que esa palabra va y hace aquello para lo cual Él la envió. Así que en este día yo quiero que empecemos a aprender un poquito acerca de nuestra misión como miembros de la iglesia y nuestra obligación, vamos a decir, y responsabilidad que tenemos acerca de la palabra. Es algo que el Señor nos dio y no es para guardarlo, es algo para compartirlo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude, que nos guíe, para que podamos cumplir con este mandato que Él nos ha dado y que también el Señor nos prepare para hacerlo bien. Padre, en esta mañana venimos ante tu presencia primeramente para darte gracias, porque tú eres Dios bueno y misericordioso, Señor. Tú has permitido que tengamos al alcance de nuestra mano tu palabra, y en tu palabra, Señor, encontramos primeramente cuál es tu voluntad para con nuestras vidas, pero también, Señor, encontramos lo que tú quieres que nosotros hagamos. Ayúdanos a ser buenos oidores y hacedores de la palabra, y ayúdanos también, Señor, a poderte dar a ti la gloria y la honra en toda nuestra forma de vivir. Te damos gracias y oro por cada uno de aquellos que están mirando y escuchando este video, para que a través de este mensaje tú les hables al corazón y a la mente y nos ayudes a todos juntos a hacernos uno para ti, mensajeros de esta palabra que es necesaria para que el mundo actual sea sanado. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hay una historia que quiero compartirles bien breve, y es lo que uno mira en el campo. Cuando usted sale al campo, usted mira muchas cosas, ve árboles, ve animales, ve, vamos a decir, paisajes que cambian. Y entre todos esos paisajes que cambian, encontramos algo que normalmente no cambia tanto. Básicamente, pudiéramos decir, se mantiene igual todo el tiempo. Y eso es el río. Yo quiero tomar en cuenta lo que es un río para hablar acerca de la palabra de Dios. El río tiene su cauce, así que el río no se puede mover. El río por su cauce lleva siempre el agua que se necesita para irrigar el campo. Las plantas que están cercanas al río se mantienen más vigorosas, y aunque suba la temperatura mucho, no se van a secar sus hojas. Y en el libro de Jeremías encontramos un pasaje que podemos usar para aplicar, digamos, esta historia a lo que es la palabra de Dios para con la vida del creyente. Entonces vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 7, Jeremías capítulo 7, y dicen allí, Jeremías capítulo 17, Jeremías 17. Ahora sí, en los versículos 7 y 8, miren lo que dice allí. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será, mire lo que dice allí, será como un árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echa sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja, dice allí, estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Y esto es algo que nosotros debemos aplicar a nuestra vida espiritual.
tratando de mover un poquito lo que dice acerca del río, y diciendo: bienaventurado el varón que se cimenta en la palabra, que pone sus raíces espirituales en el mensaje. No va a haber cuando venga la prueba. Y si viniera la prueba, esta persona, descansando en la voluntad y en el mensaje de la bendita palabra de Dios, puede estar tranquilo y puede seguir llevando el mensaje, puede seguir teniendo gozo y puede seguir confiando en el Señor. Porque ese, vamos a decir, río o esas corrientes de alimento espiritual que vienen de Dios, lo van a mantener fuerte. En el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8, hay ese versículo, Hechos 1:8, ese versículo nos da a nosotros, vamos a decir, como un esquema de lo que es la ruta de la palabra. Cuando Cristo vino a la tierra, Él nos trajo el mensaje de salvación. Y Él explicó bien todo lo que dice acerca de Él en todos los libros del Antiguo Testamento. Los discípulos también expusieron este mensaje. Allí está Pedro, allí está Juan, allí está Pablo, que explicaron todo el contenido de la Biblia. Y todo ese mensaje el Señor lo dio con un propósito. Y ese propósito es la ruta que debe cumplir la palabra. Vamos a decir, como el cauce que lleva las aguas al lugar donde se necesita alimentar, digamos, el plantío del Señor. Y dice allí en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando eso suceda, dice, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, o sea, lo que es local, en Judea, un poco más afuera de Jerusalén, en Samaria, un poco más lejos todavía, y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos que el mensaje del Señor es uno que debe llevarse a todas partes del mundo. Pero para que ese mensaje sea llevado a todas las partes del mundo, el Señor tiene que equipar a la iglesia primeramente con poder. En la primera parte, ya esta es la segunda parte de este estudio, en la primera parte nosotros aprendimos un poquito cómo fue que fluyó ese poder de Dios, cómo fue que la venida del Espíritu Santo cautivó a todos aquellos oyentes y pudieron escuchar el mensaje de parte de algunos que hablaban un lenguaje diferente y lo escucharon en sus propios idiomas. Ellos, en cierto modo, se empezaron algunos a mofar, a burlar, decir que era que estaban borrachos, pero el apóstol Pedro explicó: eso no es así, sino que es que el Espíritu ha venido y el Espíritu está permitiendo que ustedes escuchen ese mensaje. Ahora, vamos a hablar de ese mensaje en esta ocasión. Ese mensaje es solamente uno, no hay otro mensaje. Es un mensaje y es bien claro. No es confuso como algunos quieren decir. La palabra de Dios trae las buenas nuevas de salvación. Y lo interesante es que esa palabra causa efectos secundarios en las personas. Ahora, cuando usted se toma una medicina, algunas veces las personas quieren que esa medicina traiga un alivio, por ejemplo, un dolor. Pero hay veces que a las personas les cae mal la medicina y entonces se trastornan y se alteran más y todo eso. La palabra de Dios es la medicina para el espíritu. Pero hay personas que esa medicina les causa alteración. ¿Por qué será? Bueno, entendemos que algunos van a recibir el mensaje y van a estar felices y lo van a disfrutar y van a poder recibir la sanidad. Pero para aquellos que causa efectos secundarios, vamos a decir, va a ser como cuando a una persona que tiene una herida en una mano o en alguna parte del cuerpo se le echa sal. Usted no quiere que una herida que está abierta caiga sal. ¿Por qué? Porque eso duele y eso hace que la persona se exprese con gritos, ¿verdad? Ahora, cuando la palabra de Dios viene
y es escuchada por una de estas personas, la reacción de los que son enemigos de escuchar la palabra de Dios siempre es con violencia. Y ellos tratan de callar al mensajero, tratan de detener ese mensaje. Y como dijimos anteriormente, es un río, ¿verdad? Estamos hablando de este río que no se detiene, que lleva sus aguas a donde tiene que ir. Dios envió su palabra y tiene que ir y cumplir aquello para lo cual fue enviada. Y muchas personas se paran al frente de la palabra y tratan de detenerla. Eso no se va a poder. Aunque hayan muchos que se opongan, el mensaje de Dios siempre va a fluir. Entonces, sabemos nosotros, los que predicamos, la iglesia de Dios, hemos sido encargados para llevar el mensaje. Todos tienen que escuchar el mensaje. Dice la palabra de Dios que cuando todos escuchen el mensaje va a venir el fin. O sea que tiene que seguir predicarse del evangelio. Hay dificultades. El mismo Señor Jesús lo dijo allí en el evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice el Señor Jesús: estas cosas os he hablado con propósito. Esto yo se los dije para que en mí, o sea, en el mensaje y en la obra de Cristo tengamos paz. Por eso hablé de aquel hombre que está cimentado en la palabra de Dios, está en paz y en tranquilidad, porque sabemos que va a haber personas que se ponen en contra, va a haber oposición. Pero si estamos allí, como dice Jesús, yo les hablé estas palabras para que tengan en mi paz. En el mundo va a haber dificultades, dice allí. En el mundo tendréis aflicción. Nos van a atacar, se van a burlar. Algunos van a morir. Hay sitios en este mundo donde predicar el evangelio es un delito que lo castigan con la muerte. Hay algunas religiones que persiguen al cristianismo y matan a los que predican el evangelio. Pero la Biblia dice eso. Entonces nosotros sabemos que iba a haber oposición al fluir de la palabra. Tendréis aflicción, pero tenemos que confiar, porque el poder no viene de nosotros, el poder viene del Señor, que fue el que nos dio ese mensaje para llevar. Entonces no podemos desmayar, tenemos que seguir en esta jornada, continuar firme, ya que así, si no nos callamos, si seguimos adelante, muchos van a poder escuchar la palabra, muchos van a ver que la palabra en realidad viene de Dios. Esta palabra que se predica no es algo que se inventó algún loco por ahí sentado en un rincón, voy a escribir un libro para ver a cuántos adeptos me jalo, no. La Biblia dice que la palabra viene de Dios y no del hombre. Allí en el libro de Hechos, capítulo 5, dice, Hechos 5, 34 en adelante, lo voy a leer un poquito rápido. Mire qué tremendo que personas que aparentemente conocían el mensaje del Señor se opusieron al principio a la predicación del evangelio por los apóstoles. Y los trajeron y los encerraron y los castigaron y les dijeron: ustedes por qué predican en este nombre, ustedes por qué enseñan en este nombre, y todo eso. Ellos se encontraron frente a una situación de que estos testigos, vamos a decir, estos mensajeros de parte de Dios, Pedro y Juan, estaban predicando verdaderamente el mensaje. Porque como hemos dicho anteriormente en el estudio anterior, la Biblia dice que hay unas señales que seguirán a aquellos que predican el evangelio. Y cuando esas señales son manifiestas, no hay forma de que se pueda negar la veracidad de la palabra. Y estos hombres, estos líderes religiosos que vamos a leer ahorita ahí en el libro de Hechos capítulo 5, estos hombres se dieron cuenta de eso y llegaron a la conclusión: no podemos nosotros negar eso. Vamos a leerlo. Hechos 5, del 34 en adelante. Dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. Gamaliel
era uno de los mejores maestros del tiempo. A los pies de Gamaliel estudió Pablo, y Pablo es el apóstol de los gentiles más grande que hay en la Biblia. Él escribió casi como 12 o 13 epístolas. Y siempre, como dijo Pedro, el hermano Pablo escribe cosas, son tremendas enseñanzas y hay algunas que son muy difíciles de explicar. Pero este Gamaliel fue el que le enseñó a Pablo. Y miren lo que dice este señor Gamaliel. Dice, Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, entonces mandó que sacase fuera por un momento a los apóstoles. Y luego le dijo a los del concilio, habían ahí muchas personas, líderes de la ley, y hasta el sumo sacerdote estaba allí en ese lugar. Dice, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. O sea, tengan cuidado qué es lo que van a hacer con ellos. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, o sea que alguien más estaba predicando otro mensaje antes. Y dice, a este se le unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Ahora póngale cuidado a esto que va a decir enseguida, porque estos dos hombres que vinieron predicando antes traían unos mensajes que no tenían la autoridad de Dios. Por eso cuando ellos murieron se dispersaron los que seguían. Y mire lo que dice enseguida este hombre. Dice, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es obra de los hombres, se desvanecerá. ¿Se da cuenta? Si eso que están diciendo estos apóstoles, estos predicadores, es un mensaje que viene de los hombres, eso no va a dar resultado, no va a prosperar, porque la autoridad de la palabra tiene el sello del poder de Dios. Por eso miramos cuando vino el Espíritu de Dios sobre la iglesia, recibiréis poder, dijo el Señor Jesús, y cuando reciban poder, entonces ustedes van a poder predicar la palabra. Entonces, mire lo que dice aquí. Dice, mas si es Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Dese cuenta de eso allí. Cuando una persona se opone a la palabra de Dios, no se está oponiendo al que le está diciendo el mensaje. Se está poniendo en contra del que da el mensaje, se está poniendo en contra de Dios. Y mire, qué tremendo forma de pensar de este hombre. Era un hombre sabio, porque dice, muchos han venido a querer traer mensajes. Y si no son de Dios, no van a prosperar. Pero si este es de Dios, cuidado, porque ustedes de pronto van a estar luchando en contra de Dios. Eso es algo tremendo. Entonces tenemos un mensaje que es único, y es un mensaje que es claro, y es un mensaje que está respaldado por la autoridad y el poder de Dios. Ahora, ¿cómo predicar ese mensaje? Ese mensaje no solamente se tiene que predicar con palabras. El mensaje se puede predicar sin palabras. Ahora, ¿cómo será eso de predicar un mensaje sin palabras? Es lo que comúnmente conocemos como el testimonio. Una persona, tiene que reflejar lo que dice. Porque si habla algo y se comporta de una manera diferente, entonces eso quiere decir que es una persona hipócrita. Porque muestra por un lado que es muy bueno, y por otro lado es cualquier impío, una persona que hace lo que no dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de predicar un mensaje sin palabras, estamos hablando acerca de una vida santa. Dice en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 5, Pablo, hablándole a este hombre, que él lo llama como su hijo, es un discípulo que él
amaba mucho. Es como cuando usted se encuentra un cristiano que siempre respira la palabra de Dios, siempre está alegre compartiendo el mensaje. Este hombre Timoteo era un hombre que le echaba ganas, por decirlo así, a la palabra de Dios. Y eso cautivó el corazón de Pablo. Y Pablo decía, Timoteo, tú eres un hijo amado, ¿verdad? Y mire lo que dice de Timoteo en el versículo 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. Y esa frase tiene tanto contenido en decir, este Timoteo predicaba sin hablar. Porque mire, hermano, hermana, si usted dice que cree en Dios, pero no confía en Él, eso de nada sirve. En medio del peligro, en medio de la dificultad, corre donde el vecino, corre donde el amigo, corre en lugar de ir primero a Dios. Recuerde que el Señor dijo, vamos a tener dificultades. Hay que confiar en Dios. A veces para algunos puede ser difícil. Pero este Timoteo dice, esta fe no es fingida. Y esa fe se refleja también en familiares. Porque uno tiene que aprender a transmitirle la fe a los hijos. Somos responsables de nuestros hijos. Dice allí, esa fe habitó primero en tu abuelita y también en tu mamá. Y estoy seguro que estando usted alrededor de estas mujeres de tanta fe, de tanto testimonio, eso se va a contagiar. Mire, hermano, la fe se contagia. Si usted tiene hijos, muéstrele a sus hijos la fe a través de su comportamiento. ¿Cómo puede usted pararse y decir, oh, yo amo a Dios y lo glorifico y lo sigo y de un momento a otro está haciendo cosas indebidas? Sí, y luego sus hijos lo miran y luego los vecinos. Entonces uno tiene que vivir la fe. El mensaje se comunica a través de una vida santa. Hablar con la forma de vivir es lo mismo que darle un entrenamiento intensivo a todos los que están al lado de nosotros. Mire cómo se los estoy poniendo acá. Usted quiere que sus hijos sigan a Dios. Usted quiere que sus hijos lean la Biblia. Usted quiere que sus hijos oren delante del Señor. Deles ejemplo. Porque cuando uno vive la vida cristiana, la gente mira y empieza a aprender de eso. Yo lo sé porque yo lo he visto, hermanos. Si usted vive en un medio donde la gente grita, usted se vuelve gritón. Ya todo el mundo habla en voz alta, nadie habla pasito. Parece ser que todos fueran sordos allí. Pero no, es una forma en que la gente empieza a actuar y todos los que están alrededor aprenden. Pero si usted vive en un medio pacífico, donde la gente se trata con respeto, usted aprende a tratar con respeto. Ahora, si usted vive en un hogar cristiano, donde la gente vive glorificando a Dios, donde la gente siempre está esperando qué es lo que el Señor tiene nuevo, entonces las personas que están allí van a aprender a vivir así. Entonces, vivir, o mejor dicho, hablar con la forma de vivir, es lo mismo que darle un entrenamiento intensivo a todos los que están a nuestro alrededor. Santiago lo expresa de una manera bien interesante. Santiago le escribió a las tribus que estaban en la dispersión. Entonces vamos ahorita al libro de Santiago. Por acá está Santiago. Y vamos a buscar en el capítulo 2. Mire lo que dice allí, Santiago 2 del 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tengo fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros dice, de estos que dicen que tienen fe, váyase, oíd y calentaos y saciaros, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? O sea, él está diciendo, usted dice que cree en Dios,
que usted ama la creación de Dios, usted ama a los hermanos, pero ve que alguien tiene necesidad y usted tiene forma de ayudarlo, y en lugar de ayudarlo usted le dice, vaya, caliéntese. ¿Y cómo se va a ir a calentar si no tiene? Por eso está en necesidad. Mire que dice más adelantico, dice, así también la fe, si no tiene obras en sí, es muerta. Ahora, póngale cuidado una cuestión. No estoy diciendo que las obras nos salven, sino que la fe tiene que generar, en la vida de la persona obras que reflejen esa fe. Y es lo que dice aquí, dice, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré, allí está el detalle, te mostraré mi fe por mis obras. O sea, ¿cómo respondo yo ante las necesidades de los demás? Da a entender quién en realidad soy yo. Si usted es una persona que ve a alguien con necesidad y a usted se le da igual, entonces usted es una persona despreocupada, es una persona egoísta, es una persona que no le importan los demás. Pero si usted es un creyente y ve la necesidad de una persona, usted trata de darle a esa persona la ayuda posible. Por eso el Señor Jesús siempre estaba diciendo, ustedes van a tener gente pobre todo el tiempo, ustedes van a tener gente con necesidad todo el tiempo, ayúdenlos, provéanles, ¿verdad? Entonces no es suficiente decir que creemos o que aceptamos la palabra de Dios. Lo más importante es vivirla. Vivir la palabra de Dios es la respuesta para que usted pueda predicar sin palabras, no ser como un oidor olvidadizo, porque si la palabra nos invita a nosotros a hacer obras y no las hacemos, entonces estamos escuchando, pero no estamos atendiendo a lo que la palabra de Dios nos dice. Ahí en Santiago capítulo 1, 23 al 24, usted lo puede leer en su casa, dice que hay muchas personas que escuchan la palabra, pero se olvidan de la palabra y al final no la hacen. Entonces es un mensaje predicado sin palabras. Y para uno poder predicar y para uno poder llevar este mensaje, entonces el Señor nos da a nosotros un espíritu adecuado. Él nos adecua, nos prepara para hacer esta labor. Dios no nos manda a hacer una tarea sin prepararnos, no nos manda a nosotros desprovistos. Él nos da las herramientas necesarias para que logremos alcanzar esa meta. Y esto sucede de una manera bien interesante y muy especial, porque cuando una persona viene a los pies de Cristo, dice que la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios viene a morar en esa persona. Entonces cuando el Espíritu de Dios viene a la vida de este creyente, entonces el Espíritu le da unas dádivas, unos dones especiales. Ahora, estos dones especiales no son para el beneficio de la persona, sino para ser usados en pro del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia. Y hay un par de versículos que podemos nosotros mirar como para darnos cuenta acerca de eso. El primero está en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Muy bien. Allí en Efesios capítulo 4, los versículos 11 hasta el 16, dice que fue Cristo mismo el que puso unas funciones, vamos a decir, dentro de la iglesia. Él fue el que preparó los que eran maestros, los que eran predicadores y todo eso, con un fin. Y vamos a leer esos versículos para que lo entendamos bien. Dice allí, Efesios 4, del 11 al 16, Él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros los constituyó profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Diría usted. Allí enseguida dice, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, aquellos que habían venido a Cristo tienen que ser guiados, enseñados, entrenados por parte de unos que están siendo preparados por el Señor. Entonces, perfeccionar a los santos. Y esos santos van a ser perfeccionados para que puedan cumplir con el ministerio. ¿Se da cuenta? Allí dice, para la obra del ministerio. Y para la edificación de la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia.
Y todos estos hermanos que están recibiendo este entrenamiento, juntos tienen que hacerse uno para que todos lleguemos a la unidad. Sí, ahí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos conozcan cuál es el mensaje de Dios y que todos sean fieles a ese mensaje. Hay muchas personas que tergiversan, vamos a decir, lo que dice la Biblia y empiezan a predicar una cantidad de cosas que alejan más bien a los creyentes de la iglesia. Hay algunas, por eso salieron algunas denominaciones por ahí, yo no quiero extenderme en eso, pero uno tiene que ser muy cuidadoso en ver qué es lo que dice la palabra de Dios, escuchar qué es lo que le está enseñando el siervo del Señor que está allí en la iglesia. Dios puso el pastor en la iglesia para que traiga el mensaje de la palabra. Un día de estos vamos a hacer un estudio acerca de las iglesias en el Apocalipsis, y allí vamos a ver que ese hombre que está puesto por Dios es el que está tratando de enseñar el mensaje de Cristo. Y las personas deben escuchar ese mensaje. Y para eso cada uno tiene su Biblia en la mano para que la lea y para que confirme que lo que está predicando el pastor es de acuerdo a la Biblia. Si no es de acuerdo a la Biblia, entonces usted allí tiene una oportunidad para darse cuenta si el mensaje es claro, si es de acuerdo a lo que dice el Señor o no. Entonces dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que la Biblia misma va perfeccionando a la persona hasta que llegue a ser, vamos a decir así, entre comillas, como Cristo. Que usted ya pueda vivir, como dijimos anteriormente, expresando una fe no fingida delante de los demás. Luego dice, allí más adelante, para que ya no seamos niños. Porque hay mucha gente que llega a la iglesia y no crece. Siguen los mismos rudimentos, no avanza en la fe. Ay, se enojan por cualquier cosa. Ay, es que no me saludaron. Ay, es que me miraron feo. Ay, es que el pastor siempre tiene a uno que se ríe más con él. Ay, es que... No, hermanos, mire, por favor. Mire a Cristo. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, ponga los ojos en Jesús. Él es autor, consumador de la fe. Escuche el mensaje, las enseñanzas y aliméntese para que ya deje de ser niños, porque los niños cambian de parecer. Es lo que quiere decir fluctuantes. Es como el que los lleva a las olas, ¿verdad? El viento dice, llevados por doquiera de todo. Mire, allí está. Todo viento de doctrina. Es que el pastor de allí dice aquello. Es que el otro de allá dice aquello otro. Es que allí se levantan las manos. Es que allí no levantan las manos. Es que allí gritan. Es que aquí no gritan. Es que aquí brincan y allá no brincan. Mire, hermanos, si Dios lo puso a usted en una congregación, quédese ahí hasta que sea Dios el que lo mueva. No decida usted por Dios. Porque es que a mí me gusta más como hablan allí. No, es que no es para lo que... No vinimos aquí para los gustos. Vinimos aquí para crecer, para aprender. La Biblia es una, el mensaje es uno. Sea que lo prediquen a gritos allá, o sea que lo prediquen aquí pasito, es el mismo mensaje. Aprenda a escucharlo y aprenda a mantenerlo en su corazón y aprenda a vivirlo, hermano. No esté llevándose usted por las emociones, que es que la música, que a veces la gente va a la iglesia a ver un show, hermano. El otro día estaba hablando yo en un mensaje, de que la gente a veces dice, vamos a ir a ver con qué va a salir hoy el pastor, a ver qué será lo que nos va a contar hoy. Y en realidad no van sino por ver de qué se burlan o de ver de qué critican. Pero la Biblia dice hay que ir a la iglesia para ser alimentados y para crecer. No siga siendo un niño fluctuante, hermano. Porque la Biblia es clara. Tenemos que crecer, tenemos que empezar a producir otros creyentes. Entonces dice allí, esos niños son llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres, o sea, ideas de hombres, que para engañar. Ojo con esto. Usted puede que está siendo engañado ahora mismo por un hombre que está usando la palabra de Dios para tergiversarla y sacar de usted provecho. Dice allí, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas de error. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, no hay errores, hermano.
La Biblia tiene el mensaje verdadero, el mensaje del Señor, el mensaje santo. Allí no hay errores. Pero si usted ve que un predicador, una persona está enseñando cosas que alteran el comportamiento de las personas, que están creando ambientes que no son santos. Mire, la Biblia dice que la palabra de Dios trae paz, tranquilidad. Hay gozo, hay alegría. Pero si usted en una iglesia se siente como encerrado, como que usted no puede ni respirar, mire, no se vista así, mire, no hable así, no mire. No, hermano, la Biblia nos enseña a nosotros que tenemos libertad, pero de vivir la vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Para eso la tiene usted en su mano. Léala, hermano, estúdiela, crezca. No se deje llevar, como dice aquí, de las artimañas del error. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que seguir la verdad. Dice ahí el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, o sea, en el Señor. Tenemos que parecernos a Cristo, no al pastor, hermano. Si el pastor es santo, si el pastor busca a Cristo, entonces échele ganas, porque Pablo dijo que me imiten a mí. Pero es que Pablo le echaba ganas, hermano. De otra manera, mire al Señor. Porque el Señor, dice allí, versículo 16, de quien todo el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas. Cristo es el que mantiene junta a la iglesia. Dice, si ayudan mutuamente según la actividad. Ojo con esto. Cada persona en la iglesia tiene una función. Y mire si usted la está haciendo. Dice allí, según la actividad propia de cada miembro. Y ese miembro, cada uno, va recibiendo el crecimiento para ir edificándose. Por eso es que el Señor dice que la iglesia es un cuerpo. En el cuerpo hay muchos miembros. Cada miembro tiene su función. Y acuérdese de aquel pasaje que dice, y si la oreja le dice al ojo, es que porque no soy ojo ya no soy del cuerpo, entonces no va a ser del cuerpo. No, Señor. Cada uno es del cuerpo y cada uno tiene su función. Así que ajústese a su función. Escuche la palabra de Dios y crezca, hermano. Ya hay que dejar de ser niños. Y vamos al otro pasaje, 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. Y aquí en este pasaje están los dones. Los ministerios, pero siempre llega a la conclusión de que es un solo Dios. Vamos a leerlo. Dice allí 1 Corintios 12 del 3 al 7, dice, por tanto, os hago saber que nadie que tenga el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y si usted escucha a alguna persona por ahí predicando, no, es que nosotros lo que decimos es más importante que lo que dice Jesús, cuidado con eso. Lo que dice Jesús es primario. ¿Sí? Porque si no, entonces esa persona no tiene el Espíritu de Dios. Y es un impío que está tratando de predicar el mensaje del Señor. Entonces dice allí, nadie que hable por el Espíritu de Dios llamará anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor. Ojo con esto. Usted si le llama a Jesús Señor, usted lo puede hacer solamente por el Espíritu Santo de Dios. Y mucha gente dirá, oh, yo le digo Señor, Señor, porque también predicamos de eso. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, y no predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu mando, hicimos de todo. Y el Señor dice, yo no los conocía a usted. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu de Dios. Ahora, cuando usted sienta que puede llamar al Señor y de verdad sentir en su interior de que Él es el Señor, entonces usted es de Cristo, ¿no? Estos son pruebas, vamos a decir, que uno tiene dentro de sí para conocer si es o no es. El mismo Señor nos hace sentir eso en el interior. Por eso cuando Cristo está hablando con aquella mujer, le dice, aquel que tome de esa agua que yo le doy va a salir como de su interior, como una fuente que salte para vida eterna. Porque el Espíritu de Dios en usted lo va a ayudar a entender la grandeza del mensaje de Cristo, hermano.
de que Él está con usted. Eso llena de gozo. Hay personas que hablan ahí, no, sí, eso es lo que dice la Biblia, pero pues, ay, ojo con eso. Muy bien, entonces dice, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones. O sea, no todos tienen el mismo don. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces el Espíritu de Dios es el que se encarga de los dones. Y luego dice, hay diversidad de ministerios, porque fue Cristo el que a unos hizo profetas, a otros maestros, y eso es lo del Señor. Allí dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, Señor Jesús. Y luego dice, y hay diversidad de operaciones o acciones, o lo que tiene que hacer la iglesia para traer el reino de Dios, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Mire qué bonita representación de la Trinidad allí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, el don de Dios no es para que usted juegue con él, sino para que lo use para provecho en la iglesia. Quiere decir, todo esto que hemos dicho ahí en esa porción, que cada uno debe mantenerse activo. Todos tenemos que estar en la función que recibimos de parte de Dios. Y tenemos que compartir sin temor. Acuérdese que sabemos que hay muchos que se van a oponer. ¿Por qué tenemos que compartir sin temor? Porque la misma Biblia nos da a nosotros la autoridad y la tranquilidad de que el Señor está de nuestro lado. Yo quería leer un versículo por acá, en 2 de Timoteo, capítulo 2, y versículo 7. Y quiero tratar de que miremos esto desde el punto de vista de lo que hemos estado hablando. Dice allí el apóstol, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ahora, este mensaje que estamos compartiendo posiblemente va a ser un poquito apretado para el pie, como cuando uno le tallan los zapatos, en algunos. Pero necesitamos nosotros, según de Timoteo 2:7, necesitamos nosotros considerar, quiere decir repasar, mirar, y después pedirle al Señor que Él nos ayude a entender este mensaje. Porque es Dios el que nos guía a toda verdad, el Espíritu de Dios. Y Él nos ayuda a entender el mensaje de la palabra. Yo estoy compartiendo algo que el Señor puso en mi corazón que es necesario en la iglesia, pero Dios le va a ayudar a cada uno a comprender este mensaje. ¿Por qué? Porque es necesario que se entienda bien para que ninguno sea llevado por emociones dañinas. Y esas emociones pueden dañar o alterar el fruto que produce la palabra de Dios en la vida de cada uno. Porque nosotros vivimos en tiempos difíciles. Y hay algunas cosas que dice la palabra de Dios que puede llegar a vamos a decir, causar conflicto con lo que se ve a nuestro alrededor. Y la cuestión es que el mundo actual no quiere recibir el mensaje de Dios. El mensaje del Evangelio no es bien recibido por la sociedad actual. ¿Por qué? Porque la sociedad actual disfruta de la inmoralidad. Nosotros nos damos cuenta de que si el reino de Dios viene a la tierra, hay muchas cosas que la gente disfruta hacer que tienen que dejar de hacer. Entonces, muchas personas en nuestra sociedad no quiere cambiar. La gente disfruta, como dije, inmoralidad, el egoísmo, malas costumbres,
Y por naturaleza, entonces, ellos quieren mejor no escuchar nada de Dios. Quieren permanecer en la ignorancia de lo que quiera decir de Dios, y por eso no quieren que usted venga y les hable y les diga, ¿sabe qué? Eso que usted está haciendo está mal, tiene que arreglar sus pasos con el Señor. Entonces estas personas mejor llenan su mente de lo que está alrededor, la mundanalidad y la enemistad del Evangelio. Y hacen que se hacen enemigos de la palabra. En el siguiente capítulo, allí en 2 Timoteo capítulo 3, encontramos eso, de que la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. 2 Timoteo 3 dice allí, también debes saber esto, el apóstol escribiéndole a Timoteo. En los postreros días, y estamos en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque van a haber hombres amadores de sí mismos, o sea, egoístas, que también van a ser avaros, que también van a ser vanagloriosos, o sea, quieren que los vean como con fama y todo eso. Van a ser soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y ojo, que hoy en día se ve mucho eso, mucha desobediencia a los padres. Jóvenes, niños, hay que atenerse a los papás, hay que escuchar a los papás. Se vuelven ingratos, o sea, no son agradecidos. Impíos, o sea, pecadores, sin afecto natural, no le importan los demás. Implacables, o sea, quieren aplicar la justicia por su propia mano sin ninguna clase de sentimientos. Calumniadores, o sea, meten mentiras en contra de los demás. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ahí está, aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, lo que estaba diciendo yo, que tendrán apariencia de piedad. Hay algunos que se ven muy buenos. No, es que yo no le hago mal a nadie. No, es que yo le ayudo a todo el mundo. Sí, eso es apariencia, hermano, pero en realidad lo que hay dentro de su corazón es todo lo que estamos leyendo allí. Negarán la eficacia de ella, o sea, de la piedad. No quieren saber nada de la piedad. Hay que evitar a esas personas. Y luego allí más adelante, versículo 6 dice, de estos son, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. O sea, estos son los que van a engañar a las mujeres por ahí y las arrastran por diversas concupiscencias. Y habla allí de las mujercillas porque viven en esta misma sociedad. Ok. Hermanos, tiempos difíciles, tiempos que en realidad necesitan más de Dios. El apóstol estaba allí con Timoteo diciéndole, Timoteo, si vemos que los tiempos están tan difíciles, entonces tenemos que seguir adelante. Hay que echarle ganas y hay que mostrar a Dios. Y allí dice en el capítulo siguiente, capítulo 4 de Timoteo, el apóstol le dice, Timoteo, yo te encarezco, o sea, yo te pido que le eches, que pongas esto como prioridad delante de Dios y el Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Ojo que Dios va a juzgar a los que creen y a los que no creen en Dios. Entonces, no piense que porque usted va a dejar de escuchar el mensaje o porque usted ya no quiere saber nada de Dios, Él va a dejar de existir. Todos van a estar delante del Señor y Él los va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que tiene que hacer Timoteo y qué es lo que tiene que hacer la iglesia en el día de hoy? Con esta palabra, este mensaje que nos dio el Señor, hay que predicar la palabra. Y hay que seguir insistiendo, bien sea a tiempo o fuera de tiempo. Cuando diga, espera un momentico más, no esperamos ningún momentico, le predico ahorita y cuando tenga tiempo también. Redarguye, reprende, exhorta y con paciencia, hermanos, porque hay gente que va a seguir allí atercando usted con paciencia y doctrina, o sea, con la enseñanza que viene de la palabra de Dios, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y esto lo estamos viviendo hoy en día. La gente no quiere escuchar de Dios, no
quieren sufrir la sana doctrina, sino que tienen comezón de oír. Mire qué bonito que lo escribe ayer el apóstol. La gente no quiere escuchar. Se amontonarán maestros, gente que les va a enseñar cosas nuevas conforme a lo que ellos quieren vivir. Por eso es que hay hoy en día tanta gente que apoya lo que es inmoral de acuerdo a la palabra de Dios y dicen, debe ser que es que Dios no quiere a esta clase de personas, lo que sea. No, la Biblia es una, acuérdese, un solo mensaje, pero hay muchos por ahí que se amontonan conforme a sus concupiscencias para predicar y hacer que se aparte de la verdad el oído y se vuelvan a las fábulas, a las historietas, a las falsedades. Pero la iglesia, pero tú dices, es sobrio, o sea, no se deje llevar por esas cosas. Sea sobrio en todo, soporte las aflicciones, haga la obra evangelista, cumpla su ministerio, no se quede sentado Timoteo, o sea, entre otras, no se quede sentada la iglesia. Entonces, el mundo es enemigo de Dios. ¿Se deleita en estar lejos de la voluntad de Dios? La iglesia representa el reino del Señor en la tierra. Y aunque andamos, como dice la Biblia, como ovejas en medio del lobo, en un mundo que nos aborrece, la misión de la iglesia es compartir la palabra. Porque esa palabra, dice la Biblia, también es útil para cambiar la forma de pensar de las personas. Y quiero leer eso rápidamente. Ahí está en Timoteo capítulo 3, atrasito. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios es el autor. Y esa palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios, el que se ha sembrado, como dijimos al principio, en la corriente de la palabra de Dios, está cimentado allí. El hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Lo cual se tiene que hacer todo el tiempo y sin cesar, como acabamos de leer, tiene que ser a tiempo y fuera de tiempo, sin dejar de, como dicen por allí, sin quitar el dedo de la página. Dios nos dio esa palabra, Dios nos dio el poder, un mensaje único y claro. Y sabe que la próxima vez vamos a hablar de que todavía Dios sigue hablando, aunque a la gente no le guste, Él sigue hablando y la voz del Señor se va a escuchar, porque esa es su voluntad. Vamos a orar, démosle gracias al Señor por esta palabra. Padre bendito, en esta mañana hemos venido delante de ti y hemos compartido este mensaje. Sabemos que tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra está respaldada por el poder de tu Espíritu Santo. Y no hay nada ni nadie que pueda detener este mensaje. Sabemos que esa palabra irá y hará aquello para lo cual tú la has enviado. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, que la iglesia no se calle, que la iglesia siga compartiendo este mensaje y que muchos puedan ser rescatados de esa vana manera de vivir. Ayúdanos a hacer tu voz, Señor. Ayúdanos a seguir llevando este mensaje sin darnos por vencidos, Señor. Te alabamos, Señor, en esta mañana y te pido que si hay alguien que no te conoce de los que están escuchando este mensaje, que tú les redargullas y que tú, Señor, les impulses a buscarte, a acercarse a una iglesia, a entregar su vida a ti y a servirte. Te damos gracias porque tú siempre, Señor, escuchas nuestra oración y tú vas a hacer tu voluntad en esta tierra. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que la paz del Señor sea siempre con todos nosotros. Dios me los bendiga.